Hola, bienvenidos a FM Language. Este es nuestro primer programa sobre lingüistas. Es decir, que vamos a inaugurar una serie de videos sobre lingüística y lingüistas. Cada programa va a estar dedicado a un lingüista en particular y vamos a hablar en castellano esta vez. O sea que vamos a inaugurar dos cosas distintas, el lenguaje y la serie. El orden en el que vamos a hablar de los distintos lingüistas está determinado por decisiones pedagógicas. O sea, creemos que si comenzamos por el primer lingüista del que vamos a hablar, que es George Lakoff, un lingüista norteamericano, es porque creemos que es un espacio amigable para comenzar. Y después seguiremos con otros lingüistas. O sea, las decisiones son más que nada pedagógicas, en el sentido de que creo o creemos que comenzando por acá es un buen punto de partida. No tiene nada que ver con niveles de importancia o de fama de los lingüistas. Podemos pasar de un lingüista como Lakoff, que es conocido, tal vez no tan conocido, a un lingüista como Bakhtin, que es muy conocido, o Van Benist o Chomsky, que son definitivamente mucho más conocidos. O sea, no son niveles de importancia los que vamos a determinar al elegir la selección de lingüistas, sino decisiones otra vez pedagógicas, porque creemos que este es un buen punto de partida y que después nos va a llevar a otros lugares interesantes para que nos puedan seguir. Básicamente, cuando digo pedagógico me refiero a poder hacer una transposición desde aquí hacia ustedes y que se pueda entender lo que estamos diciendo. Algo que también es importante es que esperamos que esta lingüística nos ayude a comprender un poco más el lenguaje cotidiano. No queremos que quede toda una cuestión abstracta, sino que cada uno de nosotros podamos irnos, después de mirar estos videos, con una idea de ahora puedo mirar el lenguaje o una parte del lenguaje de una manera distinta. Bueno, vamos a comenzar con la serie. El primer lingüista que vamos a tratar es George Lakoff. Es un lingüista norteamericano, más específicamente es un semanticista. Entonces tal vez el primer término, ¿sí? Ya que hablamos de semántica, que nos interesaría visitar, inspeccionar, es el término semántica. O sea, ¿qué es la semántica? ¿Qué significa decir que un lingüista es un semanticista? Bueno, un semanticista se dedica al estudio de los sentidos y la interpretación del lenguaje. ¿Sí? Podemos decir el lenguaje en sus distintas formas, palabras y textos de todo tipo, y también otros tipos de signos como señales de tráfico, o carteles, o películas, o poemas, o tweets, o memes, o lo que fuese. Bueno, entonces si decimos que Lakoff es un semanticista, lo que estamos diciendo es que es un estudioso de la semántica. Algo que se ha hecho tradicionalmente con el lenguaje, una de las cosas que se ha hecho con el lenguaje es estudiar la etimología de las palabras. Si tomamos la palabra semántica y queremos hacer un ejercicio etimológico, vamos a decir que semántica proviene del griego semánticos, donde seman significa signo y tikos significa relevante. O sea que la semántica es el estudio de los signos relevantes, o sea, los signos que pueden llegar a ser interpretables. Este es el sentido que nos interesa a nosotros, otra vez, que la semántica es el estudio de los signos relevantes, esa es la etimología de la palabra, pero también podemos jugar un poco más con la palabra semántica y sus partes o sus raíces, y podemos decir que también la palabra seman o seme o semen provienen del griego y del latín respectivamente y tienen que ver con la generación de sentidos. También semen significa semilla. Entonces, todo este juego de palabras nos lleva a ver que un término técnico proviene, en definitiva, de algo mucho más concreto y literal, como es una semilla. En realidad, la semántica, el estudio de los sentidos relevantes, tiene que ver con el estudio de la generación, por eso semilla, de la generación de sentidos. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que quiero demostrar es que de algo muy básico como semilla se llega a algo mucho más abstracto como semántica. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Lakoff? Bueno, una de las cosas
hace es hablar de metáforas. O sea, ir desde la palabra semilla a la palabra semántica. O sea, va de lo literal a lo abstracto o metafórico. Entonces vamos a cometer un acto de simplificación y vamos a decir que una metáfora es básicamente un proceso por el cual vamos de A a B, de semilla a semántica, de semilla, engendrar, cultivar algo que va a generar una planta, a semántica, algo que va a generar sentido. Esto es básicamente lo que hace Lakoff, pero de manera mucho más interesante porque lo lleva al campo de las metáforas de la vida cotidiana. O sea, ahora nos vamos a separar de la etimología de las palabras. Yo solamente quería señalar que la etimología de las palabras es también un estudio metafórico del desarrollo de los términos y vamos a enfocarnos en las metáforas de la vida cotidiana, que dicho sea de paso es el nombre de uno de los libros de Lakoff, en inglés Metaphors We Live By, en castellano metáforas que nos rodean, por las que vivimos, o metáforas de la vida cotidiana. Este es el primer punto que vamos a hacer acerca de Lakoff y es una de sus grandes contribuciones. Hay muchos lingüistas y teóricos del lenguaje, pensadores que han hablado de metáforas, pero es Lakoff el que señala el hecho de que la metáfora es parte del lenguaje de todos los días. Por ejemplo, si decimos algo como el tiempo es dinero, ¿sí? Una frase que usamos en castellano, que también se usa en inglés, time is money, es una frase de todos los días. Es una frase que básicamente es una metáfora, ¿sí? ¿Por qué? Porque literalmente el tiempo no es dinero. Ahí lo que estamos haciendo es asociando dos términos que fueron culturalmente convencionalizados y culturalmente relacionados, pero no hay una relación, digamos, intrínseca o natural. En otro video vamos a hablar de la naturalidad de las cosas y vamos a decir, por ejemplo, en el lenguaje nada es natural. No quiero ir en esa dirección en este momento, pero lo que sí quiero señalar es que no es inherente a la frase la relación que existe entre tiempo y dinero, ¿sí? O sea, decimos el tiempo es dinero porque lo hemos adquirido de nuestra práctica convencional y vamos a ver cuáles son las consecuencias que eso tiene y qué eso significa. Entonces, Lakoff va a decir en su libro Metaphors We Live By, o Metáforas de la vida cotidiana, que las metáforas no pertenecen al lenguaje literario solamente o poético. Eso así como comienza el libro. O sea, las metáforas no pertenecen solamente, empieza con una negación, al lenguaje poético o literario. Las metáforas son constitutivas del lenguaje. Las metáforas están en todo lo que decimos. O sea, yo puedo decir en castellano, en mi castellano, por ejemplo, cosas como estoy para atrás, o estoy partido, o estoy fisurado. Para los que no están familiarizados con el castellano rioplatense, que es el que hablo yo, estoy partido significa que estoy, la verdad, destruido. Y fíjense cómo es imposible escapar a la metáfora, porque yo voy de fisurado a partido a destruido. Ninguna de ellas significa exactamente lo mismo y son todas metáforas que me van a llevar a otro lugar. Algo que está quebrado es algo, pensemos en un jarrón que está quebrado. Es un jarrón, tiene función de jarrón, ya no sirve más. O sea, hay muchas connotaciones. Esto es lo importante de la metáfora, que la metáfora va a connotar cosas. Y ese es un punto. Y otro punto es que no puedo escapar de la metáfora. Estoy todo el tiempo hablando metafóricamente. Por eso, metáforas de la vida cotidiana. Estoy partido, estoy fisurado, estoy destruido, estoy agotado. O sea, no me queda una gota. Si podemos analizar cada una de las palabras que utilizamos. Por supuesto que no lo vamos a hacer. En la vida cotidiana uno no está analizando, como estamos haciendo aquí, todos los términos que uno usa. Eso es algo que uno puede hacer en este video, dedicado exclusivamente al análisis de las metáforas, o puede hacerlo en una clase de lingüística. Y la idea es que las cosas que uno hace en una clase de lingüística o que ve en este tipo de videos, cada tanto puede usarlas para analizar alguna frase del discurso político, del discurso periodístico, del discurso publicitario, porque alguna utilidad tiene que tener. O sea, no es una cosa que uno está haciendo todo el tiempo,
Pero sí está bueno hacerlo de vez en cuando, porque si no interpretamos la metáfora, voy a usar una metáfora, la metáfora nos va a interpretar a nosotros. Ya voy a explicar más adelante qué eso quiere decir. Más específicamente, si nosotros no comprendemos el lenguaje, o sea, si no sabemos bien qué es lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo, el lenguaje termina chupándonos. Uso una metáfora. Termina hablándonos y nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre él. Bueno, voy a ir más concretamente sobre la metáfora el tiempo es dinero. ¿Qué significa decir que el tiempo es dinero? Lo que va a decir Lakoff es, eso es algo que usamos cotidianamente y tiene impacto en 3 distintos órdenes o niveles. Y esta es otra contribución de Lakoff. Ya señalamos una, traer la metáfora al análisis del lenguaje cotidiano. Una segunda que quiero señalar, que se me escapó, que es corolaria de esta primera, es que al hacer eso estamos haciendo divulgación. Y lo bueno de Lakoff es que hace divulgación sin bastardear el idioma. Fíjense, de paso, cómo no puedo escapar a la metáfora, porque estoy diciendo divulgación, ahí está la palabra vulgar. Entonces, ¿es la divulgación vulgar? ¿Es una cosa mala? En mi opinión, no. Ya vamos a discutir por qué más adelante. Lo que hace la divulgación es democratizar la ciencia. Y de hecho, lo que hace la escuela es divulgar el conocimiento. Piensen que muy a menudo no leemos los autores originales que idearon las teorías que fueren, sino leemos un libro de texto. Durante todo el primario y el secundario hacemos en general eso, no siempre, a veces leemos los originales, pero muy a menudo leemos libros que interpretan a otros libros. Esos son libros de divulgación. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Pero volvamos al término divulgar. ¿Es algo malo porque es vulgar? Bueno, podría ser esa la connotación original. Acá vamos a decir no. ¿La bastardea? Otra vez otra metáfora. No, no la bastardea. Porque bastardo otra vez es una palabra negativa. Entonces fíjense cómo no podemos escapar a la metáfora. Entonces esto hace Lakoff. La trae al lenguaje cotidiano, al lenguaje diario. Al hacer eso está haciendo divulgación. Y la tercera contribución, que es un poco más compleja y es la que vamos a señalar ahora, es decir que la metáfora no es solamente una cuestión de lenguaje, sino que es una cuestión de cognición, de lengua, de fraseología de hablar y de comportamiento. Entonces tiene 3 puntas, digamos, en 3 niveles: cognición, lenguaje y comportamiento. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Bueno, ¿qué significa entonces decir que una metáfora va a impactar en 3 niveles distintos? Cognición, lenguaje y comportamiento. Lo que eso significa es que al decir el tiempo es dinero, eso va a tener un impacto sobre nuestra mente. Otra vez vamos a conectar el tiempo con el dinero. Ese proceso cognitivo tiene una materialización, o sea, se transforma, pasa algo químico, sucede algo químico que se llama sinapsis. Eso es lo que dice Lakoff, donde uno va a asociar un término, un concepto, una noción y toda la carga emocional que eso conlleva y la connotación de sentido que eso conlleva con el otro. Para nosotros el tiempo es dinero. Ahora, ¿cómo? Eso es una metáfora conceptual. Entonces, Lakoff no hablar de metáforas lingüísticas simplemente, sino de metáforas conceptuales. El tiempo es dinero es una metáfora conceptual. O sea, afecta la manera en que nosotros concebimos el tiempo. Y vamos a ver otro estadio, es decir, para eso tenemos que decir cosas como, bueno, yo he preparado un curso, de paso lo menciono, en inglés y acerca del inglés sobre la manera en que las metáforas estructuran las expresiones idiomáticas y las frases verbales. Es una mala traducción de phrasal verbs, pero es la que se me ocurre ahora, el cual pueden encontrar un video en nuestro canal que dice Phrasal Verbs,
cómo enseñar, how to teach phrasal verbs, es para enseñar y aprender. Eso sirve tanto para docentes que estén, futuros docentes, docentes que estén interesados en otra mirada sobre las frases verbales y las expresiones idiomáticas. A todos aquellos que sepan inglés pueden mirar ese video o pueden adquirir el curso en fernandomortorolanguage@gmail.com. Nos escriben ahí. Después de haber dicho esto, voy a decir lo siguiente. Yo preparé un curso en inglés. La verdad que no preparé ningún curso en castellano y creo que la verdad sería un gasto de tiempo, no sería una buena inversión hacer esto. Creo que estaría derrochando tiempo, tirándolo a la basura. Bueno, por supuesto que lo que acabo de decir no es lo que quise decir. Simplemente lo dije para ejemplificar la metáfora conceptual del tiempo y dinero y cómo esa metáfora conceptual, o sea, esa manera de pensar, de alguna manera va a tener un impacto directo sobre la forma en la que hablo acerca de mi tiempo. Fíjense que dije, no voy a hacer el curso porque es un gasto. Ahí tenemos un término financiero. O sea, el tiempo es dinero. También dije, no voy a invertir tiempo en esto. O sea, un término como invertir, que viene del campo de las finanzas, otra vez dinero, lo usé para hablar de mi tiempo. Y también dije, es una pérdida de tiempo, es tirar el tiempo. O sea que fíjense, uno podría tirar el dinero, derrochar el dinero. Puedo derrochar el tiempo. Entonces, yo puedo ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Puedo derrochar tiempo, derrochar dinero. Puedo invertir bien el tiempo y puedo invertir bien el dinero. Entonces, lo que Lakoff va a decir es que si yo digo todas estas frases, yo puedo invertir bien mi tiempo, invertir bien mi dinero, puedo gastar o malgastar mi tiempo y mi dinero, puedo hacer bueno o mal uso de mi tiempo y mi dinero. Eso quiere decir que la manera en que concibo al tiempo, es decir, como dinero, ha afectado la manera en la que hablo. O sea, hablo del tiempo en términos de dinero. Eso es a lo que me refería cuando dije que la metáfora tiene un nivel conceptual, un nivel lingüístico. Hablamos en esos términos y lo hemos naturalizado. Eso también tiene un impacto sobre nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir sobre nuestro comportamiento? Bueno, dado que concebimos al tiempo como dinero, ¿qué podemos hacer? Podemos fraccionarlo y podemos decir, bueno, yo soy un asalariado, cobro por hora, a mí como docente me pagan por hora. No me pagan en otros términos. O sea, lo que vale es el tiempo que yo invierto en dar una clase. ¿Qué quiere decir con no me pagan en otros términos? Y no hay una manera de medir en nuestra cultura, eso no significa que ese no es un potencial, podría existir, pero no hay una manera de medir o no lo hacemos. Cuando digo no hay, significa que nosotros no lo hacemos, pero podríamos medir mis clases en términos y que yo cobre por mis clases en términos del aprendizaje de los alumnos o en términos de si enseño teoría A, B o C. Esos no son los criterios. El criterio es el tiempo que estoy ahí. Yo puedo estar en una clase mirando el techo, leyendo el diario, o puedo estar en una clase enseñando. Fíjense que en cualquiera de los casos lo que importa es el tiempo que invertí. ¿Por qué? Porque hay una metáfora que conquistó nuestra cultura, que es me pagan por el tiempo. Obviamente que todo el mundo quiere que los docentes enseñen y los médicos traten a sus pacientes y los administrativos hagan su trabajo. Pero lo que estoy diciendo es que, en definitiva, el pago es por el tiempo, en muchos casos. Hay muchos que trabajan por producción. Ahí tenemos otra manera de conceptualizar el tiempo. Pero concretamente, en nuestra cultura, podemos decir que en la mayoría de los casos, tiempo es dinero, es una metáfora conceptual que nos hace comportar verbalmente, hace hablar del tiempo como si fuese dinero y comportarnos. A mí me pagan por hora, no me pagan ni por teoría, ni por aprendizaje de los alumnos, ni por ningún otro criterio. Comportarnos entonces en esos términos. Esta es la contribución del Lakoff. La metáfora afecta la manera en que pensamos
la manera en que nos comportamos verbalmente, hablamos y escribimos, y la manera en que nos comportamos no verbalmente, o sea, cómo cobramos nuestros sueldos. Bueno, vamos a dejar por un rato de lado la metáfora el tiempo es dinero y vamos a dedicarnos a otra metáfora. Vamos a tomar la frase la tormenta ya pasó, la tormenta pasará. Pues esta es una frase del lenguaje y vamos a ver cómo esa frase pertenece a una metáfora conceptual y que tiene una cierta cantidad de implicancias respecto de la manera en que nosotros, ahora sí, más específicamente, podríamos llegar a concebir el comportamiento político, económico, social de un Estado o país en particular. Entonces pensemos en un contexto donde un funcionario público dijese, por ejemplo, la tormenta ya pasó o la tormenta todavía no pasó. No es importante si pasó o no pasó, lo que es importante es que estamos hablando de un dominio de A en términos de B. Y vamos a llamarlo dominios, ¿sí? Dominio A y dominio B. ¿Qué es el dominio A? El dominio A es la tormenta, o sea, el comportamiento meteorológico, y el dominio B es el comportamiento económico, político, social. ¿Cuáles son las consecuencias de hablar del comportamiento económico, político, social en términos meteorológicos? Vamos a asociar todas las características que tiene una tormenta con todas las características que le vamos a asignar al traspasarlo por la metáfora. Vamos a decir, la economía es una tormenta. Entonces, todas las características de la tormenta se las pasamos, hacemos una traslación a las características del comportamiento económico y político. ¿Qué pasa en una tormenta? Una tormenta es algo malo, pero no es terrible. Una tormenta pasa, ¿sí? Tiene un comienzo y tiene un fin. Una tormenta no produce muertos. Estoy pensando en una tormenta como una lluvia y a lo sumo un poco de granizo que puede dañarnos el auto. No estoy pensando, y fíjense que la metáfora no es el tsunami no pasó o el tornado no pasó o ya pasó o pasará. La metáfora es la tormenta pasará o no pasó. Es una tormenta. Lluvia, un poco de granizo. No hay víctimas, ¿sí?, fatales. No estoy hablando de un alud. Estoy hablando de una tormenta. Llovió, listo. Entonces, las implicancias son esas. Tiene principio, tiene final, ya va a pasar, va a estar todo bien, es algo temporal, ¿sí? Y lo más importante, va a tener un final feliz. ¿Qué más tienen las tormentas, aparte de los aspectos que acabo de señalar? Ese sería el grupo 1. Grupo 2. Son impredecibles. Yo puedo pronosticar que va a llover, pero no puedo detener la lluvia. Entonces, yo no soy responsable de que llueva. No se asigna ningún tipo de agencia. Ese es el otro tema, las responsabilidades. Pero yo no puedo hacer nada por la tormenta. Si la tormenta comienza, yo lo que puedo hacer es esperar que pase. Entonces, la economía es como una tormenta, es algo que comienza, hay que bancárselo, nos cayó, nos vino una lluvia, ya pasará. O sea, no hay responsabilidades con respecto a la tormenta, es algo que pasó y no hay agencia, no hay un agente productor de la tormenta, digamos. O sea, no hay ningún agente productor, pasemos los términos, no hay ningún agente productor de hechos que llevaron a la situación económica en cuestión. Nos pasó, hay que esperar que pase y no hay nada que podamos hacer. Entonces, la tormenta es impredecible, no es responsabilidad de nadie, la economía es impredecible, no es responsabilidad de nadie, pasará, habrá un final feliz. ¿Qué hay después de la tormenta, después de la lluvia? El sol. Sale el sol, estamos todos felices. Eso es todo lo que se dice entonces. ¿Qué pasará? Bueno, estaremos todos bien económicamente hablando. Entonces, lo que hace la metáfora es un traspaso de todas las características del comportamiento meteorológico a todas las características ahora asignadas por la metáfora del comportamiento político, económico, social. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos del ejemplo que acabamos de dar acerca de entender la economía en términos meteorológicos?
Bueno, aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, que decir la tormenta pasó es una manera de condensar todo lo que acabo de explicar y tal vez mucho más que escapa a mi comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje es altamente económico, ya pasó la tormenta. Digo solamente eso, pero estoy diciendo muchísimo más. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje dice mucho más por fuera de manera indirecta que de manera directa. O sea, es muy económico nuevamente. Digo, la tormenta pasó, pero en realidad estoy diciendo un montón de cosas. Técnicamente, la tormenta pasó se llama el propuesto, lo que yo propongo, lo que yo digo, y todo el resto se llama el presupuesto. Lo que más nos interesa señalar acá es todo lo que se presupone, se asume y no se dice. Generalmente se cree que la comunicación pasa por el propuesto, por lo que yo digo, la tormenta pasó. En realidad, gran parte, la parte más importante y más interesante desde la lingüística, el análisis del discurso y la teoría de las metáforas, es ver que la comunicación no pasa por lo que se dice, por el propuesto, sino por el presupuesto, por todo eso que no se dice. Entonces, si volvemos otra vez a la metáfora de la tormenta, no se dice que hay una responsabilidad, por ejemplo. No se dice de manera directa, sí se dice de manera indirecta. Esta es una de las ventajas que en el discurso político o en el discurso de publicidad o en cualquier otro discurso tiene la metáfora. Bueno, si te interesa lo que estamos hablando, sugiero que te suscribas a nuestro canal. Si podés seguirnos, ya que vamos a enviar notificaciones o vas a recibir las notificaciones de YouTube cuando saquemos un nuevo video. Gracias. Entonces podemos concluir preliminarmente que el lenguaje dice mucho más con sus silencios, a eso a los que nos referimos por los presupuestos, que con sus voces, o sea, lo que uno dice directamente. Y por eso es interesante analizar las metáforas, para ver cómo el tiempo es dinero, regula nuestra vida, y hoy habría otra metáfora, la velocidad es dinero, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas rápido. Es por eso que surgen géneros, ¿sí? Géneros discursivos como cuentos de 3 minutos para nuestros hijos, memes, mensajes de texto, tweets y otros tantos géneros que están basados, news flashes, flashes informativos, que están basados en básicamente la velocidad. Bueno, me gustaría aclarar que la metáfora de la tormenta que acabamos de analizar ha sido seleccionada porque creemos que es un buen ejemplo para hablar de metáforas. Todos aquellos que estén al tanto de los acontecimientos políticos y más específicamente del discurso político en Argentina, en nuestro país, van a saber muy bien a qué me estoy refiriendo. Nuevamente, el hecho de hacer estos videos en castellano tiene como objetivo tener un alcance a otras culturas, a otros países que no están tan familiarizados con lo que está sucediendo en la política y en el discurso en Argentina en particular, y creemos que al usar esta metáfora igualmente podrían comprender. Quiero señalar que también a futuro vamos a utilizar otras metáforas de otros políticos, vamos a cubrir una amplia gama de discursos políticos seguramente, porque eso es muy interesante, es una manera de bajar la teoría a la realidad cuando hagamos referencia a otras teorías. Y podemos usar frases como no fue magia cuando hablemos de los negativos, por ejemplo, un término que parece muy inocente, pero vamos a tener un programa dedicado a una teoría que en parte habla de los negativos y nos va a decir cosas muy interesantes acerca de ellos. Bueno, hemos analizado todo esto gracias a la teoría de Lakoff, más específicamente la teoría de las metáforas. Lakoff es un autor que también habla de algo que se llama framing, los marcos. Tiene un libro llamado Don't Think of an Elephant, no pienses en un elefante, ahí tenemos el negativo,
en el cual Lakoff dice: hay siempre un marco, o sea, algo que está, como dijimos antes, en el trasfondo de lo que digo, y hay dos tipos de marcos. Dice, uno que es superficial y otro que es profundo. A él lo llama Deep and Shallow Framing, o sea, marcos profundos y marcos superficiales. ¿Qué son marcos superficiales? Una de las cosas que dice Lakoff, y es uno de los puntos del libro, no pienses en un elefante, es que si yo le digo a alguien no pienses en un elefante, probablemente vaya a pensar en un elefante. Entonces el negativo, o sea, negar el pensar en un elefante, tiene el efecto contrario. Él toma este ejemplo como un ejemplo de un marco superficial. ¿Por qué? Porque lo que está en el fondo lo estoy diciendo, en realidad, no pensar en un elefante. Igualmente esto no es lo que nos interesa decir a nosotros, lo estoy simplemente señalando porque es el nombre del libro. Lo que más me interesa son los marcos profundos. ¿Qué es un marco profundo? Un marco profundo es un marco, es un trasfondo que no está accesible al interlocutor, o al menos no está accesible de manera directa. Necesita o requiere un análisis lingüístico. Más específicamente, la frase que analiza Lakoff en inglés es tax relief, alivio impositivo o alivio de impuestos. Y lo analiza analiza esta frase con respecto a la política de los Estados Unidos en el tiempo de George W. Bush Jr., ¿sí? O sea, el hijo de Bush. Entonces la frase tax relief es analizada por Lakoff de la siguiente manera. Dice, bueno, ¿cuál es el tipo de alivio y quién es el que quiere el alivio de los impuestos? Bueno, ahí tenemos, como mencionamos antes, un propuesto. Otra vez, un propuesto es algo que decimos, que está presupuesto en esta frase. Y ahí eso es lo que él llama el marco profundo. Bueno, hay toda una narrativa detrás de esta metáfora. Él lo que va a decir es lo siguiente: si hay un alivio, o si quiero un alivio, es porque hay una aflicción anterior, hay un dolor que se ha producido o un daño que se ha producido. ¿Quién es el que produce el daño? Bueno, en el caso que señala Lakoff, se refiere a la política nuevamente de los Estados Unidos en la época de George W. Bush Jr., o sea, el segundo Bush. A lo que él se refiere es a el alivio que debieran recibir las empresas por parte del Estado. O sea, en esa metáfora se construye al Estado como el victimario y a las empresas como la víctima. ¿Víctima de qué? Víctima de una imposición de lo impositivo, de los impuestos. Fíjense que la palabra impuesto es una metáfora, es algo que se impone. El que la construyó así, la construye como una imposición. O sea, el Estado impone impuestos a las empresas. ¿Qué tienen las empresas? Las pobres víctimas del Estado que les quiere sacar dinero. Bueno, quieren un alivio. Entonces, esa es una frase que usaba Bush en su campaña electoral: tax relief, tax relief, tax relief. Otra cosa que señala Lakoff es que la repitió hasta el hartazgo. Como sucede generalmente con el discurso político, las frases se repiten y se repiten y se repiten, porque repite y algo queda. Y ahí estoy haciendo referencia a otro dicho que ustedes tendrán que recuperar: miente y algo queda. Eso es muy común del discurso político y del discurso publicitario. Bueno, es interesante analizar que en mi dialecto del castellano hablamos de presión impositiva. Bueno, habiendo dicho todo esto, sería interesante, los dejo y estaría bueno que comenten si les resulta interesante sobre lo que hablamos, y los dejo con otras frases como flexibilización laboral, desregulación. ¿Qué significan todas esas frases y cuáles serían las metáforas que la constituyen y cuáles son las implicancias de todas estas metáforas? Bueno, lo que me parece importante señalar
como dijimos al principio, es que el aporte de Lakoff, es decir, la metáfora no es una cuestión solamente de lenguaje, una cuestión de cosmetología, porque queda más lindo decirlo así. No, la metáfora es constitutiva al lenguaje y va a afectar, va a tener un impacto muy importante en la manera en que pensamos, en que hablamos y en que nos comportamos. Comportamiento verbal y no verbal, digamos. Comportamiento verbal, no verbal y pensamiento. O sea, todo está reunido en la metáfora. Todo eso es metafórico. O sea que básicamente va a definir nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento. Dicho esto, tiempo, dinero, tormenta, economía, nos van a imponer maneras de pensar, hablar y de actuar con respecto a cómo se comporta la economía, cómo se comporta el tiempo y cómo se comportan un montón de otras cosas. Bueno, quiero hacer dos señalamientos muy acotados. Número uno, no estoy tan de acuerdo con algo que dice Lakoff. Quiero señalar mi posición respecto de la idea de que la metáfora lo que hace es simplificar algo que sería de otra manera mucho más complejo. Dicho en otros términos, la metáfora, como digamos la inflación subió, es una manera de simplificar un montón de hechos económicos mucho más complejos. Estoy de acuerdo en que hay una materia que se llama economía y que nos podría explicar si con mucho más detalle, para que podamos comprender mejor por qué suceden cosas como bajas o subas de inflación. Estoy de acuerdo con eso, pero eso no quita de que el lenguaje técnico también sea metafórico. Lo que quiero decir yo es que me parece a mí que no es una simple, la metáfora no es una simple simplificación de algo más complejo, sino que la metáfora es constitutiva a todos los discursos, al discurso médico, técnico, al discurso técnico de la economía, al discurso técnico de la lingüística, ya analizamos la palabra semántica al principio, el lenguaje de todos los días, la metáfora está en todos lados. Eso es lo que yo rescato de Lakoff. Hay algo que Lakoff nos dice y nosotros vamos a desarrollar probablemente en otro video, y es lo siguiente: estas metáforas tienen como una narrativa detrás. Lo que señalamos antes como todos los presupuestos, tomemos nuevamente la frase tax relief, alivio de la presión impositiva. Si tomamos esa frase, ese sería el propuesto y podemos analizar el presupuesto. Lo que vamos a decir en el presupuesto es que, como dijimos antes, hay un gobierno que impone impuestos sobre las empresas. Entonces el gobierno vendría a ser, el gobierno de turno vendría a ser como el villano de esta narrativa y la empresa vendría a ser la víctima. O sea que hay víctimas y victimarios, hay villanos y héroes, alguien va a salir y va a salvar a las empresas de esto. Paradójicamente, en el caso de las economías neoliberales, cuando las empresas quiebran, el que sale a rescatar a las empresas es el Estado, con lo que le llaman planes de rescate o bailout. En Estados Unidos se usa el término, en inglés se usa el término bailout, que significa rescate. O sea que las empresas ven a los estados como héroes y como villanos. Las dos cosas. Son villanos cuando les cobran impuestos y son héroes cuando le dan dinero para sacarlos de un estado de quiebra o bancarrota. Estas son las narrativas que están detrás de una metáfora tan sencilla como tax relief o carga o presión impositiva. Bueno, espero que les haya gustado el video. Soy consciente de que tiene, espero, algunas cosas buenas, algunas cosas que pueden ser mejorables, y eso es lo que intentamos hacer con futuros videos. Vamos a hacer una revisión de las cosas que dijimos rápidamente, como para cerrar el video. Número 1, dijimos, el lingüista Lakoff habla de metáforas. Lo que señala de las metáforas es que no pertenecen al campo literario, sino que pertenecen al campo del lenguaje en general.
Es el punto número 1. Punto número 2 que quiero señalar es la actitud de divulgación de esta rama de la lingüística, que no es poca cosa. Insisto, no me gusta la palabra divulgación porque está ahí como en términos vulgar, ¿sí? Que podría llegar a ser mal interpretado. La divulgación es buena porque nuevamente democratiza el conocimiento. Las ciencias no tienen que estar separadas de todos los posibles interlocutores a los que podrían llegar a tener acceso. Entonces, algo bueno de la teoría de Lakoff es que es comprensible. Espero que el video haya sido comprensible. Eso demostraría que estaríamos divulgando de manera correcta. Otro punto, el tercer punto que quiero hacer es que la metáfora no es solamente lingüística, como dijimos, es lingüística, cognitiva y conductual, o sea, afecta comportamiento, verbal y no verbal, y la manera en que pensamos. Y lo más interesante tal vez de todo esto es que decimos más con lo que no decimos, con lo que implicamos, con las implicaturas, ¿sí? Con el afuera del lenguaje que con lo que sí decimos. Y que es interesante analizar estas cuestiones para poder comprender un poco más el lenguaje, y como el lenguaje es parte nuestra, comprendernos. De otra manera, el lenguaje nos va a hablar. Una metáfora que vamos a analizar en otro programa. Bueno, finalmente, espero que hayan disfrutado de esta clase y los espero en la próxima clase. No olviden de suscribirse, así reciben notificaciones acerca de nuestros videos si les han interesado. Bueno, muchas gracias, nos vemos.